Damos infinitamente gracias por hacer este momento de compartimiento de la palabra de Dios, por lo cual es importante y necesario que todo el mundo sepa la realidad de las Escrituras en cuanto a lo que tiene que ver la ofrenda para los santos. Amén. Dios bendiga al siervo hermano Jairo, que va a compartir con nosotros en esta noche. Amén. Es una bendición, ¿verdad, mi hermano? Que vamos a compartir juntos este tema y vamos a compartir, enseñar y dar a conocer hasta donde puedan observarnos, puedan mirarnos. Dios bendiga a la hermana María también, está con nosotros. Es una bendición, ¿verdad? Sierva del Señor. Dios nos ha venido capacitando cada día, Amén. estudiando la Biblia, no leyéndola, porque aquí nosotros no leemos la Biblia, aquí la estudiamos. Aquí nosotros no nos imaginamos, sino que compartimos lo que la palabra del Señor nos lleva a entender, nos lleva a enseñar. No vivimos, no hemos aprendido para que la palabra del Señor sea manipulada, ni para que la palabra del Señor sea alterada, sino que la palabra del Señor, ella misma nos da a conocer sus contenidos y sus propósitos que hay en ella misma. Amén. Entonces, hermano Jairo, una pregunta que yo quiero hacerle en esta noche. Según las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, Jesús se refirió algunas veces de que debía de recibir el diezmo, que los apóstoles debían de pedir el diezmo. Bueno, según la Escritura no tiene parte bíblica que digan o que Jesús haya referido a hablar sobre el diezmo. Porque parece que en ese tiempo ya había un quebrantamiento de los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces por eso Dios sabía que a lo mejor la humanidad se iba a llenar de avaricia, ¿verdad? Por amor al dinero. Entonces Jesús ordenó a los apóstoles de manera, ¿verdad?, personal a ellos, de que ellos debían de tomar de lo que le ofrecía la humanidad. Amén, hermano. Amén. Hermana María, según la capacidad que Dios le ha dado en las Escrituras, Amén. nos gustaría que nos diera un poquito nada más de introducción. ¿Qué fue lo que recibieron los apóstoles? ¿Diezmo o ofrendas? ¿Verdad? Según ya estamos nosotros bajo la gracia, Amén, hermano. que es el Nuevo Testamento. Ahí, ¿verdad? Jesús le ordenó a los apóstoles de que recibieran lo que los hermanos les contribuyeron. Pues no especificó que era diezmo, sino que ofrendas, porque pues sabemos que los cristianos tenemos que vivir por fe, no por un diezmo o por un pago, porque ahora pues la mayoría reciben un pago, un salario por predicar la palabra, pero si nosotros aprendemos a vivir con fe, pues el Señor va a proveer. Amén, hermano. Amén. Ahora vamos a entrar, hermano, como es el tema de que vamos a compartir en esta preciosa noche. Y la ofrenda era el sostenimiento de los apóstoles. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Era el sostenimiento de los apóstoles, no era, ¿verdad?, un diezmo, era una ofrenda. Y vamos a estar viendo 3 puntos importantes de que tiene que ver en relación a la ofrenda. Y ahorita, hermanos, vamos a prepararnos, como es en el punto número 1, no tiene cantidad estipulada o cuantitativa, ¿verdad? Cuantitativa. Y vámonos a ella, 1 Corintios 16:2. Todo, ¿verdad?, lo que tienen su Biblia allí, para que también vaya observando y vaya mirando que no es el diezmo que los apóstoles reciben, sino era una forma y una manera, una práctica que se llevó a los cristianos a que se hiciera.
Hermano Jairo, me gustaría que me lea 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Hermano Jairo, ahí conforme a ese texto, ¿qué es lo que nos enseña según la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo a la iglesia? Uno que tenía que guardarse el primer día de la semana, que era domingo, según lo que haya prosperado la persona durante la semana. Amén. Porque ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Correcto. Para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas. O sea que en otras palabras, que hasta el momento que llegara Pablo salieran todos los hermanos en carrera a buscar cómo recoger la ofrenda, no, ¿verdad? Sino que ya estuviera ya organizado, ya estuviera todo establecido. Y de esa manera pudiera ya, una vez haciendo las entregas, ya no era, ¿verdad? Vamos a estar viendo más adelante que se recogía como ofrenda, pero más adelante vamos a ver que ya a los apóstoles no nos llegaba como ofrenda, sino como donativo. Pero ahorita vamos a estar viendo lo que es solamente lo que es la ofrenda, ¿verdad? Ahí no dice cuánto, ahí no dice 20 pesos, ahí no dice 100 córdobas, no dice $10, no dice $20, sino que conforme la capacidad de la semana de cada hermano, lo que haya obtenido. Amén. Si obtuvo poco, pues va a dar poco. Si obtuvo bastante, pues va a dar bastante. Amén. Ahora, hermana María, 2 Corintios, 8, 1 y 2. 2 Corintios 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermana María, ¿cómo entendemos allí? Conforme a lo que dice el texto, ¿verdad? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía esta iglesia? ¿Cuál era la práctica de ella? ¿Cómo era la forma y la manera que ellos ofrendaban? Dice que la iglesia de Macedonia pues era de bajo recurso económico. Amén. Un punto, amén. ¿verdad? Punto número 1, eran escasos económicamente. Ajá. Pero había algo en ellos importante, dice que abundaban en gracia de Dios. Amén. Gloria. ¿Y qué más? Abundaban, ¿verdad? También había abundancia de gozo, pasaban tribulaciones, pero a pesar de todas esas, podríamos decir nosotros, dificultades, ellos eran ricos en generosidad para dar la ofrenda a los santos. O sea que no eran las grandes cantidades, sino las voluntades que ellos tenían. Sí, había Amén. generosidad en ellos. Cuando hay generosidad, hermano, no es la cantidad lo que vale, es la voluntad, la generosidad. Amén. El deseo de dar, ¿verdad? El deseo de contribuir, el deseo de apoyar. Ahora leemos el versículo 3 que dice: Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué podemos entender ahí, hermana María, referente a eso? Pues como en el versículo anterior dice pues que eran bajos en recursos económicos, pero como había generosidad en ellos, dice que conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Es decir, que daban, ¿verdad? Como les pasaba como a aquella viuda que dio lo único que tenía. Entonces es verdad, dar aún más allá de nuestra fuerza. Amén, hermana, amén. Gloria a Dios. Ahora voy a leer el versículo 12. Porque si primero es la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces lo primero que tiene que ver, dice, es una voluntad. Y que esté disponible, hermano. Y que está dispuesta según lo que uno tiene, según la capacidad de cada hermano lo que tiene.
no lo que no tiene. No lo que no tiene. Amén. Quiero ampliarme un poquito en esto. Y esto es preocupante, hermanos, hoy en día lo que se está viviendo. Que para ir a un congreso se dice una ofrenda de 50 córdobas. Aquí no dice cuánto era lo disponible. Aquí no dice cuánto era lo que tenía que darse, sino conforme lo que el hermano podía, conforme lo que el hermano tenía, ¿verdad? Y conforme a su voluntad también. Amén. Pero es preocupante, hermano, hoy en día. Y lamentamos, ¿verdad? Y me duele en mi corazón como pastor que hombres que tienen el conocimiento de Dios, mujeres que tienen el conocimiento de Dios, manipulan las escrituras. Dice, no, es una ofrenda, pero es tanto. Es $10, es $20, es 50 córdobas, es 100 córdobas. Hermano, eso no es una ofrenda. Ese es un precio que se ha puesto. Amén. Amén. Quiero decir, personas, ¿verdad?, que no tienen temor de Dios. Personas que no quieren entender de que la palabra de Dios no hay que alterarla, no hay que sobrepasar por lo que ya está predicho. Dice aquí, ¿verdad? Porque primero tiene que haber una voluntad, dice. Amén. Y si yo le digo a cada uno de ustedes, hermano, me van a dar $20, pero si usted no tiene esa voluntad de darlo, esa voluntad, amados hermanos, no es acepta delante de Dios. Amén. Usted lo puede dar, porque se lo estoy exigiendo, lo estoy pidiendo, pero no es, óigase bien, de acepto delante de Dios. No está Dios bendiciendo eso que está dando, porque lo está dando, porque yo le estoy exigiendo. Yo le puedo decir, deme una ofrenda de $20, hermano. Es una mentira, óigase bien, una mentira terrible. Dos pecados a la vez, hermano. Uno, manipular la escritura, y lo otro, la mentira. Dos cosas hay allí. Cuando yo le digo, hermano, deme una ofrenda de $20, una ofrenda de 50 córdobas, una ofrenda de 100 córdobas. No es ofrenda, hermano. Es una cuota, hermano. Amén. Amén. Es una cuota. Oiga bien, es una cuota. No es una ofrenda. Ofrenda es lo que hay aquí, dice, que tiene que haber voluntad dispuesta. Amén. Amén. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Entonces, hermano, es preocupante, porque la salvación es para todos. Dice la Biblia que Cristo vino a morir por todos. Todos tienen derecho a llegar a un congreso, todos tienen derecho a llegar a una campaña, todos tienen derecho a llegar a un culto sin pagar un solo centavo, hermano. Amén. Sin pagar un solo córdoba. Solamente lo que se necesita, dice aquí, es una voluntad dispuesta. Gloria a Es lo que Dios. Dios quiere de cada uno de ustedes y también de todos aquellos que nos están mirando y nos pueden ver. Amén. Que haya un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta, no poniéndole una cuota para que pueda estar en un culto. Eso es penado, hermano. Eso es castigado delante de Dios. Por eso dice la Biblia, ya, amados hermanos, y nos vamos al libro de Mateo capítulo 7. Quiero dejar en claro en esta noche qué va a pasar con toda persona que quiere manipular las escrituras y pasar por encima de ellas. Y a su nombre. Gloria. Nos vamos al 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Es una maldad, hermano, que yo le diga, deme una ofrenda de tanto. Es una maldad. Es un pecado delante de Dios, que por eso cuando aparezcan en aquel día ante la presencia del Señor le va a decir, nunca os conocí, apartados hacedores de maldad. Aunque diga, yo hice milagros, yo eché fuera demonios, yo hice muchas cosas en tu nombre, pero por ser mentiroso, oiga bien, por jugar con la palabra y por querer manosear la palabra, pasar por encima de la palabra, le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Amén. Gloria. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que la ofrenda no puede ser alterada, no puede ser manipulada, porque ya está establecido que la ofrenda depende de corazones generosos y de voluntad de cada uno de los hermanos. Amén. Ahora nos vamos ahí 9:7 de donde estamos, segunda de Corintios. Ahora vamos a pedirle, ¿verdad?, a mi hermana Dori
que nos lea ese texto. Mateo. Segunda de Corintios. 9:7. Dice así, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gloria. Amén. Entonces, dice allí, cada quien dé como propuso. En su corazón. Que dé que yo le exige, que dé que yo le obligue, que dé que yo, o que dé lo que yo quiero pedirle, cuánto me tiene que dar. No, hermano. Cada quien dé como propuso en su corazón. Amén. Y es tiempo que el pueblo, los que leen la Biblia, conocen de la palabra de Dios, lean la Biblia. Aquí te estamos dejando los textos para que los lean y los entiendan y no se dejen manipular y no permitan que la palabra del Señor se manipule, porque aquí dice que cada quien dé como propuso en su corazón. No debe de dar con lástima, ni tampoco debe dar por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces quiere decir, como dice ahí, que dé conforme lo que haya en su corazón dispuesto de voluntad, no por exigidamente. Ahora nosotros vemos allí, en el punto número 2, dice que ya en las iglesias se recogía como ofrenda. Se recogía como ofrenda. Pero ya los apóstoles ya no llegaba como ofrenda, llegaba como donativo. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Punto número 2. Llegaban a los apóstoles no como ofrenda, sino como donativo. 1 Corintios 16:3. 1 Corintios 16:3. Hermano Jairo. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces ya no era una ofrenda, se convertía en un Donativo, hermano. donativo. No era diezmo, hermano. No era diezmo, era donativo. Amén. Ya llegaba a los apóstoles en donación, ¿verdad? En donativo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Además de eso, hermano, ¿para dónde iba este donativo? Iba a los apóstoles, hermanos. Amén, hermano. Los apóstoles recibían esos donativos, ¿verdad? Entonces ahora seguimos en el 8. En 2 Corintios 8:19. Hermana María. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Qué era lo que iba a llevar Pablo a Jerusalén a los apóstoles? Un donativo. Un donativo. ¿Y cómo había sido recogido este donativo? ¿Exigido, obligado? Por voluntad, dice la Buena voluntad. Óigase bien, buena voluntad. Amén. Entonces eso es lo que, hermanos, el Señor ha anhelado, ha pedido. Que todo lo que se haga, así como Él voluntariamente se entregó a nosotros. Así dice también que nosotros nos entregamos voluntariamente a Él, hermano. Amén. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos cada día. Aprender a hacer la verdadera voluntad de Dios, no por manipulación. No por querer, ¿verdad?, a la gente, a los hermanos, engañarlos, exigirles, obligarles, sino que aprendan a amar a Dios de buena voluntad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 4:35. Ahora, una vez que llegaban estas donaciones, habían dos donaciones, hermanos.
lo que se recogía de las iglesias, como también las donaciones que eran personalmente, personas que se encargaban, personas que tenían propiedades. Vamos a leer lo que dice ahí, hermana María. Hechos 4. 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y qué hacían? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José... Ahí nomás, hermana. Amén. Entonces dice ahí, ¿verdad? Maravillosa la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria. Que habían personas por aparte, además que las iglesias llevaban sus donativos a los apóstoles, personas por aparte, hermanos por aparte, que tenían propiedades, que tenían bienes, ellos también llevaban y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles. Amén. Pero no venía Pedro diciendo, yo soy el pastor, yo soy el jefe de aquí, porque Jesús me dio las llaves del reino y yo voy a agarrar todo ese dinero y lo voy a meter al banco. Y voy a ir a comprar una finca y voy a comprar otro barco porque el que tengo lo dejé allí y voy a comprar otro más para tener dos. No, amados hermanos. Dice ahí, vuelvan a leer, hermanos, ¿qué hacían ellos? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían cada uno según su necesidad. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Dice que llevaban ese montón de dinero ahí y lo depositaban, hermano. Después venían ellos, se repartían y valoraban a cada uno, ¿verdad? De acuerdo a la situación y la condición económica en que estaban. Las necesidades que habían. ¿Por qué? Porque el propósito era que ese dinero fuera utilizado para la predicación, hermano. Amén. Amén. No para comprar casa, no para comprar carros, no para tener ahorros en el banco, no para comprar fincas, no para darse los lujos, sino para predicar la palabra de Dios y otras almas fueran salvadas. Amén. Amén. Ese fue el propósito, hermano. No de recoger diezmos, sino de recoger los donativos y que fueran llevados a los pies de los apóstoles. Esa es la realidad de las escrituras. Amén. Aquí no estamos inventando. Aquí es la realidad de lo que la palabra del Señor nos enseña en esta noche. Gloria, aleluya. Amén. Ahora vamos al punto número 3. Lo que Jesús estableció, hermano. Mateo 10, 9 y 10. Aquí no es que el pastor, yo, la doctrina o algún hermano. Es la palabra del Señor que estableció por medio de nuestro amado Jesucristo cómo debía de ser el siervo de Dios y cómo debía de recibir, amados hermanos. Hermano Jairo, 10, 9 y 10. Y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermana Leticia, debían de llevar, ¿qué es lo que no tenían que llevar los apóstoles? No tenían que llevar ni ropa ni calzado. Amén. Ni alforja, Correcto. sino solo recibir lo que la gente le diera. Amén. Entonces estamos hablando de vivir por fe. Amén. Gloria a Dios. Vivir por fe. Amén, así es. Ese es vivir por fe. Ese es creerle a Dios que Dios va a proveer en el camino, hermano. Amén. Gloria a Dios. No están diciendo, bueno, hermana Melania, garantíceme el 10% de sus entradas. Hermana Mercedes, garantíceme el 10% de sus entradas. Eso no es vivir por fe, hermano. Vivir por fe es que Dios va a proveer en el camino, hermano. Dios va a proveer adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Dios va a bendecir ahí. Ese es vivir por fe. Y eso es lo que el Señor estableció en los apóstoles, que aprendieran los apóstoles a vivir por fe. Amén. Que creyeran que Dios iba a tocar los corazones. Que Dios iba a poner la voluntad en los corazones para que ellos fueran sostenidos, amados hermanos. Amén. Lucas 17, hermana María. Y
pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces Jesús le dice que fueran al lugar donde los recibieran, ahí se quedaran, ahí estuvieran, porque ahí iba a haber atención para ellos. Amén. Ahí iba a haber comida, ahí iba a haber lo que ellos necesitaran y que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: justo por la fe Vivirá. Hermano, ya voy a cumplir 8 años de estar siendo pastor de esta iglesia. Y muchos pastores dijeron que me iba a morir de hambre porque no pedía el diezmo. Pesaba 110 libras y estoy pesando 140 libras. Eso quiere decir, amados hermanos, que Dios me ha bendecido, hermano. Amén. Dios ha proveído, hermano. Dios ha abierto puertas porque Dios ha bendecido a los hermanos que dan con alegría. Amén. No imponiéndole, no obligándole. Nosotros aquí vemos que Jesús establece una norma, una regla, una Amén. forma, una manera. Cómo los discípulos debían de sobrevivir, de cómo se iban a alimentar, cómo se iban a vestir, cómo se iban a casar. Pues Dios mismo iba a tocar los corazones, hermano. Amén. No, dice que nosotros no somos los que vivimos de vista, vivimos por fe. Porque los que viven de vista garantizan primero un salario. Y hermanos, quiero ya ir terminando. ¿Cuál fue el salario que recibieron los apóstoles? Volvemos nuevamente al libro de Hechos, capítulo 4:35. Muchos han venido manipulando la escritura diciendo que es el diezmo. Pues volvemos nuevamente al libro de Hechos, ahí capítulo 4:35. ¿Cuál es el salario que ellos recibieron? Hermanos Jairo. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces el salario que recibían ellos eran los donativos que llevaban, óigase bien, las iglesias. Los donativos que llevaban la gente en particular, los hermanos en particular también, que eran grandes bendiciones que llevaban, hermanos, económicas. Entonces dice que ellos se repartían, no era diezmo, eran donativos, ¿verdad? Entonces dice que en ellos no había ninguna necesidad. ¿Por qué no había ninguna necesidad? Porque Dios estaba con ellos. Amén. ¿Por qué Dios estaba con ellos? Porque eran justos. Eran justos, ¿verdad? En esta noche quiero también lograr la oportunidad de dejar una pregunta. Sea pastor, o sea miembro, o sea líder. ¿Dónde y en qué lugar Jesús fue a retirar el diezmo? Porque él era sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿A dónde fue? ¿En qué lugar? ¿O en qué parte de la Biblia está que Jesús fue a retirar su diezmo? Porque según el orden de Melquisedec, él era sacerdote. Amén. Dejo la pregunta. Amén, gloria a Dios. Vimos en los apóstoles con claridad en las escrituras, en la palabra de Dios, que ellos recibían donativos de los hermanos que ofrendaban en las iglesias. Macedonia, Gálatas, Corintios, Filipenses. Estas iglesias recogían las ofrendas y las llevaban a los apóstoles a Jerusalén, y era Pablo el que se encargaba de llevar esas ofrendas, convirtiéndolas en donativos a los apóstoles en Jerusalén. Amén. Y eso es porque aparece ahí la ofrenda para los santos. ¿Quiénes eran los santos, hermana María? Todos los hermanos que se congregaban. Los apóstoles. Eran los apóstoles. Los discípulos, los que estaban predicando. Además de eso, dice ahí que también un porcentaje pasaban a las viudas, a los necesitados también, hermano. ¿Verdad? Amén. Entonces, por eso es verdad de que nosotros ya vimos aquí los apóstoles cómo se sostenían y cómo se ayudaban. De la manera que lo hacían era por medio de la iglesia. Voluntariamente ellos ofrendaban. Amén. Bien, gloria a Dios. Quiero decirte, pastor, si eres justo, vivas por fe y no por cantidad estipulada. Gálatas, Romanos 1:17. Romanos 1:17 y Gálatas 3:11.
Hermana María, búsqueme Romanos 1:17. Hermano Jairo, Gálatas 3:11. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermana Giselle, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, ¿por medio de qué tiene que vivir? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Si no tiene fe, siga pidiendo el diezmo. Si no le cree a Dios, siga pidiendo el diezmo. Pero si le cree a Dios, oiga si bien, si le cree a Dios, viva por fe. Amén. No viva de vista, no viva por cantidad, viva conforme a lo que Dios le provea. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley dice, nadie. Se justifica ante Dios. Entonces el diezmo dice que de la gracia o de la ley. Es de la ley, hermano. Es de la ley. Entonces aquí dice que por la ley nadie. Se justifica. ¿Cómo vamos a ser justificados nosotros? ¿Por medio de qué? Por, La gracia. Por la gracia en el Señor Jesucristo y la fe. Vamos a vivir por fe y para fe, hermano. Amén. Eso quiere decir, ¿verdad? Depender de Dios. Amén. Gloria. Eso quiere decirle, Señor, aquí estoy en tus manos y tú vas a proveer y tú me vas a bendecir sin que le ponga al hermano obligaciones y cargas. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque a yo le sirvo al Señor, amén. Amén. Todos los pastores que le sirven al Señor, si le creen a Dios, Dios les va a bendecir. Amén. No pidan diezmo, pidan lo que el Señor estableció, que es lo que Dios propuso en el corazón de cada hermana y de cada hermano. Amén. Eso es lo suyo, eso es lo mío, lo que Dios proponga en cada hermana, lo que Dios ponga de voluntad en cada hermano. Amén. Queremos ya ir terminando. En el Antiguo Testamento, con toda claridad y exactitud, se estableció el diezmo y también para quiénes era el diezmo. Deuteronomio 14:29. Hermano Jairo, hermana 26:12. Deuteronomio. Deuteronomio 14. A ver, hermana, lea, hermana. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué establece Jehová Dios referente al diezmo, hermana María? ¿Quiénes debían de recibir ese diezmo? Dice que iban a recibir el diezmo una de las 12 tribus, que son los de la tribu de Leví. Amén. Porque ellos no tenían heredad. Ajá. Entonces iba a ser para el Leví, primeramente el extranjero, el huérfano, la viuda y los levitas. Amén. Entonces nosotros estamos viendo ahí, ¿verdad? En 4 áreas iba a ser repartido ese diezmo. Y aquí, hermano, me gustaría que vea aquí, ¿verdad? Donde dice la ley del... ¿Qué dice ahí? La ley del... Diezmo. Es una ley, hermano. Amén. Queda claro ahí, la ley del... Diezmo. Hoy no vimos nosotros por ley, hermano. Hoy vivimos por gracia en el Señor. Amén. Gloria. Entonces, ahora vemos en el 26:12, hermano. Ahí está. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán.
Entonces, hermanos, dice allí, ¿verdad? Que el diezmo fue establecido no solamente para los levitas, los sacerdotes, sino que también iba para otras áreas. Amén. Para otros, ocupando otros espacios, donde el cual es necesario leer la Biblia. No dice que es para el pastor, no dice que solo era para el sacerdote. También tenían derecho, dice, también del año del diezmo darás también. O sea que una orden, Amén. una ley Amén. que tenía que dársele, que exigido que tenía que dársele. Pero amados hermanos, ¿qué pasó con él? ¿Por qué ella no se siguió con esta práctica? ¿Por qué ella no se siguió haciendo esto? Pues vamos a concluir ya con el último texto en Malaquías. Malaquías 3:9. Y lo voy a leer. Maldito soy con toda maldición, porque vosotros, ahí hay una coma, porque vosotros, dice, hay una coma ahí. Y la nación toda me habéis robado. ¿Quiénes son esos vosotros? Pues son los sacerdotes, Amén. son los pastores. ¿Qué han robado? ¿Qué es lo que han robado? ¿Qué es lo que han quitado? Pues sencillamente lo que dice la palabra del Señor, que ya no le daban a las viudas, ya no le daban a los huérfanos, ya no le daban a los necesitados, porque todo lo agarraban ellos. Amén. Amén. Entonces por eso es que el pueblo también se detuvo y no siguieron dando el diezmo, porque se habían convertido también en ladrones. Amén. Robaban los sacerdotes y robaban también la nación. Entonces los dos eran ladrones. Y hoy en día pasa lo mismo también. Todo se lo lleva el pastor el diezmo, hermano. Amén. Todo le queda el diezmo, verá a él. ¿A dónde está esa misión que diga que del diezmo se tome y se le da a las viudas, se le da al huérfano, se le da al necesitado? No existe esa misión. Y terminamos ya con el último texto, en el libro de Mateo 23, que era lo que hacían los sacerdotes con las viudas. Y ahí terminamos. Hermano Jairo, léalo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Por eso tenía razón Jehová Dios que dijo, vosotros me habéis robado. Amén. Porque allí dice que es lo que hacían ellos. Dice que devoraban las casas de las viudas. O sea que la dejaban a la viuda en la calle. Le quitaban todo. Y la dejaban sin nada. Y Por como- eso dijo Jehová Dios, vosotros me habéis robado. Eso es lo que ellos hacían. Y como pretexto, dice, hacían largas oraciones. Y ellos utilizaban como una excusa, como para tapar, ¿verdad?, la maldad y la perversidad, hacer grandes oraciones. Pues hoy en día la mentira que se da es que el que no diezma se va al infierno. ¿Qué es ladrón? Pues déjeme decirle que allí Jesucristo está llevando a una condenación, o sea que van a ser condenados, son condenados. ¿Por qué? Porque ellos estaban incumplieron el derecho de la viuda. El derecho de la viuda que ellas tenían que llegar a recibir, y más bien ellos le quitaban. Por eso Jehová Dios les dijo, vosotros me habéis robado. Amén. Pues por eso hoy Jesús, nosotros vemos que no estableció, no prescribió el diezmo, ni para él, ni para los apóstoles. ¿Por qué? Porque el justo por la fe Vivirá. Otra vez, el justo. Por la fe vivirá. Si yo soy justo, Dios me va a proveer. Amén. Si soy injusto, pues comienzo a exigirle y buscar, ¿verdad?, cualquier
manera y cualquier forma cómo sacarle el dinero a la fuerza. Porque si soy injusto, Dios no me va a bendecir. Pero si soy justo, Dios me va a bendecir. Amén. Entonces, hermano Jairo, palabras finales, declarar, ¿verdad? En cuanto a la palabra del Señor con pocas palabras. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vemos, hermano, un vivo ejemplo de Jesucristo, que Jesús no pidió diezmo, no pidió, verdad, a la humanidad de forzarlo, de decirle o sacarle, verdad, plata con la predicación del evangelio. Amén. Porque Jesús no vino a predicar el evangelio por dinero, hermano. Vino a predicar el evangelio para que las almas sean salvas. Amén. Pero Él también dejó una ordenanza que también, hermanos, sus donativos, esa ayuda es para aquel que predica la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces Jesús así lo estableció, hermano. Amén. Que los apóstoles debían de recibir de lo que la gente les diera. Amén. De lo que la gente le ofreciera, pues de eso tenían que subsistir, hermano, o vivir de eso. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Hermana María, nosotros vemos de lo que Jesús dijo a los hechos, a los resultados. Y lo vemos allá, donde estuvimos viendo en el libro de Hechos capítulo 4, donde dice qué hizo la iglesia, qué hacía la iglesia para ayudar a los apóstoles. Ahora, además de eso, de las ofrendas, ¿verdad?, que se recogían, ¿qué más recibían los apóstoles, hermana María? Bueno, dice que los que tenían propiedades Ajá. vendían y la ponían a los pies de los apóstoles. Dice que no había ningún necesitado ahí, porque pues ellos no se lo quedaban todos solo ahí, sino que lo compartían entre todos. Amén. Entonces, hermano, y vemos una clara enseñanza, ¿verdad?, donde Jesús y su palabra están en cumplirse y obedecerse. Entonces, queremos mostrarle al mundo entero la realidad de las escrituras, no por manipulaciones, ni por poder quitar, ni poder ponerle, porque la palabra del Señor está diseñada y así será. Entonces, Dios bendiga a todos los hermanos, y Dios bendiga a todos aquellos que nos puedan ver, hasta donde puedan llegar, ¿verdad?, este mensaje, y donde les pedimos en el nombre del Señor que se suscriban, que nos den un like, que también compartan con otros, y de esta manera pueda correr la enseñanza, la palabra de Dios. Porque es importante que cada día, ¿verdad?, la sana doctrina, la verdadera palabra del Señor llegue a muchos lugares y a muchas personas. Dios les bendiga en esta noche. Amén.